Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibraciones. Hoy el aire en el mundo del entretenimiento está cargado de una noticia que ha resonado con fuerza, dejando a muchos de sus seguidores completamente asombrados y, para ser sinceros, un poco desconsolados. Estamos hablando de la inesperada, y hasta hace poco inimaginable, separación de Mert y Afra. Si han escuchado bien, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, cuya química era palpable tanto en pantalla como en sus apariciones públicas, ha tomado caminos diferentes. Y en este vídeo nos vamos a sumergir de lleno, vamos a desentrañar los detalles que se conocen hasta ahora, a explorar las razones que se insinúan y a intentar comprender esta verdad que ha dejado a muchos con la boca abierta y un nudo en la garganta. Antes de que nos adentremos en el torbellino de información y especulaciones que ha desatado esta noticia, quiero hacer una pausa para recordar algo crucial para nuestra comunidad. Si aún no forman parte de ella, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha pasado el momento, este es el instante perfecto para darle un clic a ese botón rojo de suscribirse. No solo nos brindan un apoyo invaluable que nos permite seguir creando contenido de calidad, analizando las últimas noticias del espectáculo y trayéndoles primicias exclusivas, sino que también se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras próximas revelaciones y análisis. Y para estar siempre al tanto, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Así serán los primeros en ser avisados cada vez que subamos un vídeo nuevo, asegurándose de no quedarse fuera de ninguna conversación importante. Ser parte de nuestra familia es así de sencillo y gratificante. Ahora sí, volvamos a la historia que hoy nos ocupa, la de Mert y Afra. Durante un largo periodo, ellos han representado una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas en todo el panorama mediático. Su conexión en cada proyecto que compartían, la forma en que sus miradas se cruzaban en alfombras rojas, las tiernas dedicatorias que se enviaban a través de las redes sociales, todo ello conformaba una narrativa de amor y complicidad que cautivaba a todos, desde los fans más acérrimos hasta el público casual. Parecía que su relación era un faro de esperanza, un ejemplo perfecto de cómo el amor podía florecer y perdurar en medio de las exigencias de la fama. Por esta razón, cuando la noticia de su separación comenzó a filtrarse y a tomar forma, el impacto fue comparable al de un jarro de agua fría, helando la esperanza de muchos. Al principio, como es natural y esperable en estos casos, todo giraba en torno a rumores. Se barajaban las hipótesis más diversas, posibles infidelidades que rompían la armonía, problemas de convivencia que se habían vuelto insostenibles, o simplemente el desgaste natural que, lamentablemente, el paso del tiempo y las circunstancias pueden infligir incluso a las relaciones más sólidas. La falta de una confirmación oficial por parte de ellos mantenía a todos en un estado de suspense, alimentando la especulación. La prensa sensacionalista se afanaba por conseguir alguna declaración, los fans más dedicados analizaban cada publicación, cada story, cada me gusta en busca de pistas, y las redes sociales se convertían en un auténtico hervidero de teorías, algunas más descabelladas que otras. ¿Qué estaba ocurriendo realmente tras el telón de sus vidas públicas? ¿Qué se escondía detrás de esa fachada de felicidad y estabilidad que tantas veces nos habían mostrado, o que nosotros mismos habíamos proyectado sobre ellos? Pero el tiempo, ese implacable desvelador de verdades, ha ido arrojando luz sobre este asunto. Y en este caso particular, la verdad detrás de la separación de Mert y Afra es, cuanto menos, sorprendente. No se trata de una simple discusión pasajera, de esas que se resuelven con una disculpa y un abrazo, ni de las típicas diferencias que pueden surgir en cualquier pareja, por muy famosa que sea. Lo que ha emergido como el detonante de esta ruptura es algo mucho más profundo, algo que para muchos de sus seguidores ha resultado completamente inesperado. Las presiones inherentes a la fama, la constante exposición pública de cada uno de sus movimientos, y las exigencias individuales de sus exitosas carreras, aspectos que ellos siempre negaron en público o minimizaban, habrían ido, de forma silenciosa pero implacable, minando los cimientos de su relación. Nos hemos sumergido en una investigación exhaustiva, consultando diversas fuentes que por diferentes motivos se encuentran cercanas a la pareja, ya sean en el ámbito profesional o personal. Lo que emerge de estas conversaciones es una imagen compleja, la de dos personas que, si bien se querían profundamente, se encontraban en momentos vitales muy distintos y con aspiraciones que a largo plazo parecían cada vez más incompatibles. Habla de que Mert, por un lado, habría comenzado a buscar un ritmo de vida más sosegado, quizás con el anhelo de centrarse en proyectos personales, en un espacio más íntimo y privado, lejos del constante foco mediático.
Por otro lado, Afra, con una carrera en pleno auge, demostrando un talento excepcional y con ambiciones muy claras y definidas en el competitivo mundo del espectáculo, deseaba seguir explorando nuevas oportunidades, viajar, consolidar su presencia internacional y, en definitiva, mantenerse en el centro de la atención que tanto se había ganado. Es fundamental recalcar un aspecto que, aunque pueda sonar contradictorio con la tristeza de la noticia, resulta muy importante destacar. Esta decisión, por dolorosa que haya sido para ambos, parece haber sido tomada de mutuo acuerdo. No existen indicios de terceros involucrados, ni de un conflicto mayor alimentado por rencores o acusaciones. Se trata, más bien, de un reconocimiento mutuo de que, a pesar del cariño genuino y los innumerables buenos momentos compartidos, sus caminos vitales habían tomado rumbos que irremediablemente se estaban distanciando. Y es precisamente en esta circunstancia donde reside la sorprendente verdad que debemos resaltar, en la madurez y el respeto con el que aparentemente han decidido transitar esta difícil etapa. En un mundo del entretenimiento donde las rupturas suelen estar teñidas de dramas, declaraciones cruzadas y acusaciones públicas, que Mert y Afra hayan optado por un desenlace más sereno, considerado y privado, habla enormemente bien de ellos como personas, y no solo como figuras públicas. Además, hemos podido recabar información que sugiere que la presión mediática ha jugado un papel determinante en esta situación. Cuando tu vida entera está bajo el microscopio del escrutinio público, cada paso que das, cada gesto que realizas, cada palabra que pronuncias, es analizado, interpretado y comentado hasta la saciedad. Esta constante exposición puede ser extremadamente agotadora y, en muchas ocasiones, genera una imagen distorsionada de la realidad, tanto para el público como para uno mismo. Es muy probable que la necesidad imperante de mantener una imagen pública impecable, de evitar polémicas, haya dificultado enormemente la posibilidad de abordar los problemas de pareja de una manera más privada, natural y sincera. La presión añadida de la constante exposición también puede ser un caldo de cultivo para los celos, las inseguridades y una tensión adicional que muy pocas relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden soportar a largo plazo sin verse afectadas. Otro aspecto que, según nuestras averiguaciones, parece haber contribuido a esta divergencia es la diferencia de edad y, sobre todo, de etapas vitales en las que se encontraban. Aunque la diferencia de edad no era abismal, sí podría haber influido en sus perspectivas y prioridades a futuro. Mert, quizás experimentando un deseo creciente de asentar cabeza, de encontrar un equilibrio y de disfrutar de una vida familiar más tranquila y reservada, mientras que Afra, en pleno apogeo de su carrera, aún sentía el impulso de conquistar el mundo, de expandir su horizonte profesional y de vivir al máximo las oportunidades que se le presentaban. Estas diferencias, si no se abordan con una comunicación abierta, honesta y constante, pueden convertirse, con el paso del tiempo, en barreras insalvables que erosionan la conexión. Hemos sido testigos de cómo muchos de sus colegas y amigos cercanos han manifestado públicamente su apoyo incondicional a ambos, tanto a Mert como a Afra. Estos gestos de solidaridad y afecto dejan entrever que esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de un proceso complejo y doloroso. Ambos están atravesando un momento complicado, pero aparentemente necesario para su crecimiento personal y para encontrar su propio camino. Es vital recordar que detrás de las figuras públicas, detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas con sentimientos profundos, con miedos, con anhelos y sobre todo con la necesidad intrínseca de encontrar su propia felicidad y bienestar. La revelación de esta verdad, tan sorprendente y a la vez tan humana, nos invita a una profunda reflexión sobre la complejidad de las relaciones sentimentales en el vertiginoso mundo de la fama. Con demasiada frecuencia, tendemos a idealizar a nuestras celebridades favoritas, proyectando sobre ellas expectativas poco realistas y esperando que sus vidas privadas sean tan perfectas y ordenadas como las historias que nos narran en la ficción o en sus redes sociales. Sin embargo, la realidad, como bien sabemos, es mucho más matizada, más compleja y a menudo, más difícil. El amor, la convivencia, la gestión de los conflictos y la superación de los obstáculos son experiencias universales que nos conciernen a todos, sin importar cuántos millones de seguidores acumules en tu cuenta de Instagram o cuántas cámaras apunten hacia ti en cada evento. Y aquí es donde quizás podemos encontrar el mensaje más valioso y edificante de toda esta historia. Mert y Afra, a su manera, nos están mostrando que incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando las ilusiones se desvanecen y los caminos se separan, es posible manejar estas situaciones con dignidad, respeto y un profundo sentido de la madurez.
La separación, lejos de ser un final catastrófico y un motivo de vergüenza, puede convertirse, si se aborda de la manera correcta, en una oportunidad para el crecimiento personal, para aprender de las experiencias vividas y sobre todo para redefinir el propio camino hacia la felicidad individual. Así que para recapitular y poner en orden las ideas, la separación de Mert y Afra, que ha conmocionado a gran parte de sus seguidores, parece deberse a una combinación compleja de factores. No existe un único culpable ni una única razón simplista, sino más bien una intrincada red de circunstancias que, de forma gradual pero inexorable, han llevado a la pareja a tomar esta difícil, pero aparentemente necesaria, decisión. Las presiones inherentes a la fama y a la vida bajo el escrutinio público, las diferencias en las aspiraciones vitales y profesionales a largo plazo, y la imperiosa necesidad de cada uno de ellos por encontrar su propio camino y espacio en la vida, parecen ser las claves fundamentales que explican esta ruptura. Y lo verdaderamente impactante, lo que eleva esta noticia por encima del simple chisme, es la forma aparentemente madura, respetuosa y considerada con la que, según todo lo que hemos podido averiguar, han gestionado esta delicada situación, priorizando su bienestar individual y el de la otra persona. Ha sido un auténtico placer y un honor compartir esta información con ustedes y analizar juntos este tema tan comentado y que ha generado tanto revuelo. Espero sinceramente que este vídeo les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado investigarlo y presentarlo. Quiero agradecerles de corazón, y con la mayor sinceridad, por dedicar su valioso tiempo a vernos, por su atención y por ser parte activa de esta comunidad. Su apoyo constante, sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir adelante, a mejorar cada día y a traerles el mejor contenido posible. Ahora es su turno. Me encantaría escuchar su opinión al respecto. ¿Qué les parece esta verdad sorprendente detrás de la separación de Mert y Afra? ¿Creían que podría haber algo así influyendo en su relación? ¿Tienen alguna otra teoría o perspectiva que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo saber qué piensan, qué les ha parecido el análisis y si tienen alguna otra información que quisieran aportar. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestras discusiones, nos ayudan a ver las cosas desde diferentes ángulos y a construir una comunidad aún más informada y participativa. Y para terminar, como hacemos siempre, si han disfrutado de este vídeo, si les ha resultado útil, interesante o les ha hecho pensar, no olviden darle un enorme me gusta a este vídeo. Su like es una señal clara de que vamos por buen camino y nos anima a seguir creando más contenido similar. Compartan esta información con sus amigos, familiares y conocidos, para que ellos también estén al tanto de esta sorprendente noticia y puedan unirse a la conversación. Y si por alguna razón aún no se han suscrito a nuestro canal, este es verdaderamente el momento perfecto. Únanse a nuestra creciente comunidad haciendo clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sorpresas. Hasta pronto.